El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles y les dijo: Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos. Palabra del Señor. Ave María Purísima, Sagrado Corazón de Jesús, Cristo es el Maestro excelente, el modelo de Maestro. En este Evangelio que hemos escuchado, se ve al Señor que sube al monte a enseñar, a predicar. La cátedra de Cristo muchas veces va a ser un monte. Cristo enseña desde el monte de las bienaventuranzas, enseña la gran ley moral de la Iglesia. Cristo enseña desde el Tabor, porque ahí se muestra como en su divinidad, en la transfiguración. Y Cristo enseña finalmente en el Monte Calvario, que es la gran enseñanza de Cristo, que es el amor consumado, el amor entregado, el amor derramado. A Cristo le gusta enseñar desde el monte. ¿Cómo enseña el Señor? Cristo enseña con calma, serenamente. Dice en este Evangelio, el Señor subió al monte y se sentó. El mismo acto va luego a repetir la Iglesia cuando deba proclamar un dogma. Se sienta el Papa en la cátedra de San Pedro como vicario de Cristo y desde allí enseña. Por eso a la Iglesia, cada vez que proclama algo ex cátedra, desde la cátedra, nuevamente revive esta escena evangélica donde el Señor se sienta. Señor, decíamos, enseña con calma, no se impacienta. Aunque a veces diga a los discípulos: ¿hace cuánto dice que estoy con ustedes y aún no comprendéis esto? Le dice a Felipe. Pero muchas veces en el Evangelio, como aquella vez que se encuentra esa gran muchedumbre que iba el Señor a descansar supuestamente con los discípulos a un lugar apartado, y cuando llega se encuentra una gran multitud sedienta de su doctrina y de su palabra, y dice el Evangelio, y el Señor se puso a enseñarles con calma. Así obra Dios. El Señor enseña sencillamente,
es un gran pedagogo, sabe enseñar, sabe llegar al alma. Enseña con ejemplos de la vida concreta, de la creación. El Señor es un artista para enseñar, es un poeta. Vieron que el poeta debe ver la creación de Dios y saber ver aquello que el común de la gente no ve. Cristo ha sido un contemplativo. Antes de enseñar, en esos 30 años de vida oculta, se habrá sentado cuántas veces a orillas del mar y ver esas tempestades, o se habrá sentado a la orilla de una vid y luego la parábola de la vid y los sarmientos. Se habrá sentado para ver aquellos sembrados de trigo en donde se metía también la cizaña y ver cómo crece la una y la otra. Cristo es un contemplativo, por eso, como bien dice San Buenaventura, solamente se puede enseñar aquello que se ha contemplado. Un gran poeta, Rodolfo Bufano, decía: ¿cuánto tiempo de silencio hizo falta para que existiera un San Agustín, un Santo Tomás, un Aristóteles, que eran grandes, fueron grandes pedagogos, grandes maestros, con grandes enseñanzas? Bueno, hizo falta el silencio. Hoy nuestro mundo adolece de silencio. Tal vez no estamos acostumbrados a hacer silencio. Hoy estamos en un mundo en el cual nos gusta mucho hablar, pero nos cuesta mucho escuchar. Nos cuesta mucho callar. Y nos cuesta mucho contemplar también. Podemos pasar por un paisaje precioso y ¿cuál es el primer movimiento? Sacar el celular y sacar una foto. Y finalmente, si uno pregunta, ¿recuerdo lo que vi? No me acuerdo. Perfectamente no me acuerdo. Tengo que buscar la foto. Recuerdo en tiempos de formación de colegios de jóvenes, una práctica que era muy común y que está estudiada en el ámbito pedagógico es cuando un joven se encuentra con un paisaje, cualquier persona, para que ese paisaje se quede en la memoria, hace falta contemplarlo al menos unos segundos, unos minutos, para poder empezar a captar los detalles. Si no hubiera un paisaje en el cual tengo un lago y montañas y un valle, hace falta unos minutos para poder empezar a ver los colores del lago según el reflejo del sol, para ver aquellas nubes que revolotean por allí, para ver esa alfombra irregular que se da en las montañas y ver los detalles. ¿Por qué Cristo tiene tanta delicadeza con las almas? Porque ha aprendido, bueno, a Cristo no le hacía falta aprender, pero en la parte, en cuanto a persona humana, ha contemplado los paisajes, ha contemplado su propia creación. Cristo enseña bellamente, con imágenes, con cuentos, con parábolas, con sentencias para recordar. Por ejemplo, ¿cuántas sentencias que sabemos del Evangelio? El que se humilla, será ensalzado. El que se exalta, será humillado. Buscad el reino de Dios, lo demás se dará por añadidura. ¿Cuántas sentencias? Cristo enseña a las multitudes, pero va al particular. A Cristo no le importan los números. No le importa detenerse en Zaqueo o en la Samaritana, o preguntar, ¿quién me ha tocado? Cuando la hemorroísa toca su manto. Y Cristo se vuelve sobre sus pasos y la busca. Cristo enseña con su ejemplo, con su vida. Aprended de mí, dice, que soy manso y humilde de corazón, y lo es. Cristo enseña con amor, con caridad, y se compromete con sus alumnos. Yo estaré con ustedes, dice, hasta el fin del mundo. No os dejaré huérfanos. Se compromete, va con ellos, con los apóstoles, a todos lados. Cristo repite sus lecciones, muchas veces. A veces eso que decía recién el Señor,
Dice, ¿hace cuánto tiempo? Dice que estoy con vosotros, le dice a los apóstoles, y aún no me conocéis. Cristo no se cansa de repetir las mismas lecciones a lo largo de toda la historia. Y así como obra Cristo en el Evangelio, obra hoy actualmente como maestro de nuestras almas. Cristo también toma examen y corrige. Es un maestro pedagógico, pedagogo y exigente. Y le pregunta a Pedro, cuando Pedro lo ha negado, primero lo advierte. Pedro, antes que cante el gallo me habrás negado 3 veces. Pero una vez que Pedro aprende la lección y se arrepiente, Cristo le toma examen y le pregunta 3 veces, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y la gran enseñanza de Cristo, o la gran clase de Cristo, la clase magistral de Cristo, fueron las bienaventuranzas. Este sermón del monte, decíamos, es la gran cátedra del Señor. Y las bienaventuranzas, ¿por qué las bienaventuranzas? Porque toda la doctrina cristiana se basa, se asienta en este sermón. ¿Por qué Jesús nos enseña? Cuando una madre o un padre enseña a sus hijos, ya que aunque haya cosas que sean difíciles de entender para el hijo, la madre sabe y el padre sabe que lo hace para que sea feliz. Lo que quieren es que sea feliz. Bueno, igual Dios. Cuando el Señor enseña su gran prédica del reino de los cielos, vieron que dice, el reino de los cielos se parece a... Cada vez que Cristo dice el reino de los cielos, va a hablar de un misterio grandioso. Ya sea cómo obra Dios en el alma, ya sea las postrimerías, ya sea las virtudes, ya sea ese camino que debemos transitar para llegar al cielo. Y empieza hablando de la felicidad. Dice, bienaventurados los pobres de espíritu, los que lloran, los mansos, los humildes, los que tienen hambre y sed de justicia, los perseguidos. Pero felices, dice. Es decir, Cristo busca la felicidad. Los católicos no somos protestantes, porque digo que los protestantes tienen una moral kantiana. Kant decía que hay que ser bueno, ¿por qué? Porque hay que ser bueno. Nada más. Hay que ser bueno porque hay que ser bueno. O sea, no tiene sentido ser bueno. Cristo dice, hay que ser bueno porque es la plenitud del amor. Hay que ser bueno porque es la plenitud de la felicidad. La bondad lleva a la felicidad verdadera. El pecado me esclaviza, el pecado me entenebrece, el pecado me corrompe, el pecado me entristece y me degrada. La moral cristiana, en cambio, entonces, la moral cristiana, asumiendo lo terrible del pecado, predica en positivo. Felices y llama a la felicidad. ¿Por qué cumplimos los mandamientos? Porque es el mejor camino, el único camino para ser plenamente felices. La felicidad es tener a Cristo en el corazón. Hoy, un día de gracia especial, padre e hijo que van a hacer su primera comunión. Me acordaba la imagen de San Agustín y su hijo Adiodato, cuando San Agustín se convierte y se preparan juntamente con su hijo para recibir el bautismo. En este caso, salvando las distancias, con años más o años menos. También hace poquito papá Alfredo ha hecho retiro ignaciano y hoy, por gracia de Dios, recibiendo su primera comunión juntamente con su hijo. Un día le preguntaban a Napoleón, ese gran emperador, digamos, en el campo humano, fue un gran estratega. Si bien tuvo defectos, pero como estratega era muy bueno. Y un día le preguntan a este hombre, emperador, ¿cuál fue el día más feliz de su vida? Y todos esperaban que repitiera, bueno, el día más feliz de mi vida fue cuando fui coronado, o cuando conquisté tal país, o cuando fui nombrado emperador. Y Napoleón responde, el día más feliz de mi vida fue el día
de mi primera comunión. El día de mi primera comunión. Gran día, día de gracia especial, día en el cual el Señor, creador de todas las cosas, el Señor inmenso, el Señor pleno amor, quiere habitar en el corazón del hombre. Qué abismo insondable pensar que todo Dios, a quien no puede contener el universo, quiera estar en mi alma. Todo Dios, o sea, que es más grande que todo el universo creado, más sublime, más hermoso, quiere estar en mi alma. Dios podría santificar a una persona en un segundo. ¿Cuánto podríamos crecer espiritualmente si comulgáramos cada vez mejor? Cada comunión es una gracia infinita, infinita. ¿Cómo nos ayuda a ver las primeras comuniones para recordar también nuestra primera comunión? Cada uno recordará el día de su primera comunión, ese día de gracia, ese día donde desde ese día sublime tenemos la posibilidad de recibir a Cristo cuantas veces queramos. Tenemos el deber también de cuidar el alma para poder recibirlo. Y la gracia de que Cristo Maestro va a enseñar a nuestra alma desde el interior. San Agustín decía: tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Tarde te amé, me llamaste y clamaste y quebrantaste mi sordera. Bueno, eso hará el Señor en el alma de este Padre e Hijo que lo van a recibir. Quebranta la sordera. El Señor habla a lo profundo del corazón. Esto que hemos dicho de Cristo como Maestro, el Señor lo hace interiormente con cada uno de nosotros. Pero es necesario que nos dispongamos a escucharlo. A todos aquellos que detentan el oficio de maestros, ya sea un padre de familia, ya sea un profesor en un colegio, qué importante es, ya sea un buen amigo que debe dar un consejo, qué importante que veamos, que imitemos, que contemplemos el ejemplo de Cristo. Tal vez se podría resumir toda la enseñanza de las bienaventuranzas en aquel Salmo primero que dice: feliz el hombre que confía en el Señor. Él será como un árbol plantado al borde del río, produce fruto a su tiempo, no se marchitan sus hojas, prosperará en todo lo que emprenda. Cuando un papá, una mamá, un sacerdote, una religiosa, un maestro se dispone a enseñar, a aconsejar o a dirigir un alma por los caminos de Dios, qué hermoso que piense que este es el fin de la educación. Feliz la felicidad, la verdadera felicidad, la felicidad eterna, la del cielo. Será como un árbol plantado al borde del río, ese árbol siempre frondoso. Por eso hay que sembrar cosas buenas en los niños y en los jóvenes, y toda la vida cultivarse. Produce fruto a su tiempo. ¿Cuántas veces puede suceder? Bueno, si el Señor se hubiera desanimado con los apóstoles, ¿qué hubiera sido de la iglesia? El Señor nunca se desanimó, a pesar de que eran duros de entendederas, como dice la Escritura, pero produce fruto a su tiempo. Luego fueron mártires, y no se marchitan sus hojas, y prosperará en todo lo que emprenda. Toda alma es un alma sedienta que buscan en la enseñanza del Maestro aquella luz de la verdad que les sirva para caminar el sendero hasta la vida verdadera. Leo
dos escritos, dos párrafos, uno también de este gran poeta Alfredo Bufano, que era un gran maestro, dicho sea de paso, un maestro argentino muy bueno, un santo varón, y decía, miren qué importante, dice: el maestro tiene en sus manos parte de la solución del problema vocacional de las generaciones que educa. Con solo proponérselo, ayudará a los niños y a los jóvenes a descubrir su verdadero mundo interior. Y da este consejo, dice: conozca el alma de sus alumnos, o a los padres, conozca el alma de sus hijos. San José María decía: la educación de los hijos es educación diferenciada, porque todos son diferentes. Conozca el alma de sus hijos, aliéntelo en sus afanes, entienda sus esperanzas y anhelos. Y finalmente, un gran santo, San Manuel González, decía lo siguiente. Dice: la educación, si ha de merecer con justicia ese nombre, es, miren qué hermoso, es la acción misteriosa de Dios, del maestro, del alumno. Es la acción misteriosa y lenta de unas manos como de hada que de un muñeco de barro sacan un hombre y que de un candidato a diablo sacan un ángel. De un mal hijo de la tierra pecadora sacan un buen hijo de Dios, un santo. Qué desafío y qué gracia poder imitar al Señor, y es lo que hace la Iglesia, y es lo que debe hacer todo bautizado, en este oficio de transmitir la verdad, la bondad y la belleza al mundo, a un mundo sediento y a un mundo que necesita esa verdad que puede salvarlo. Recordemos siempre aquella frase o aquella poesía antigua donde habla de la verdadera sabiduría, la cual debemos aprender y que nos remonta a las bienaventuranzas, cuando dice: la ciencia más acabada es que el hombre bien acabe, y al final de la jornada aquel que se salva sabe, y el que no, no sabe nada. Ave María Purísima.